Junto con saludar a todos aquellos que han llegado a ver este nuevo video, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de la planeación de la capacidad, en términos de las instalaciones que tienen que existir para que se pueda dar un proceso productivo, ¿ya? Esto en el contexto de la línea de gestión de operaciones. Antes de partir, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. El objetivo de este video es describir primero teóricamente los elementos principales que describen a la capacidad productiva para luego pasar a trabajar con ejercicios resueltos de planeación de la capacidad. En términos de la distribución porcentual, diría que el mayor porcentaje, un 60% del video, va a corresponder a lo que es un ejercicio resuelto. Muy en simples palabras, la utilización puede ser definida como la relación o la división que hay entre lo que efectivamente se produce y la capacidad del sistema. En este caso, es cuánto o en qué porcentaje se están ocupando las instalaciones para poder producir, o en qué porcentaje se está ocupando la capacidad para producir, ¿ya? Es básicamente la capacidad total en el denominador, en el numerador cuánto es lo que efectivamente se está produciendo, para saber cuánto se está ocupando de la capacidad, ¿ya? Es básicamente eso, y se multiplica por un 100% y lo que se obtiene en el fondo es un porcentaje, ¿ya? ¿Qué tanto, en qué proporción, en qué porcentaje se está ocupando una capacidad? Es básicamente eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las decisiones de instalaciones son decisiones donde se planea o la compañía plantea decidir cuál va a ser su capacidad, ¿ya? Y para poder definir la capacidad, estamos hablando de un largo plazo, ¿ya? Y obviamente para poder decidir la capacidad hay que invertir capital, ¿ya? Hay restricciones físicas sobre efectivamente determinar cuánto es lo que se puede producir con los recursos que cuenta la empresa, con los que cuenta la empresa, y obviamente destinar recursos, funciones, personas y en el fondo toma de decisiones, ¿ya? Es algo de largo plazo. Y obviamente para poder definir una estrategia de instalación, eh, uno de los principales elementos es la cantidad de la capacidad, cuánto es lo que efectivamente es capaz de producirse, qué tamaño tienen que tener las instalaciones, fijar los momentos en los cuales se va a cambiar la capacidad, en dónde va a estar ubicadas las instalaciones, ¿ya? ¿Qué característica va a tener la instalación? Porque todas estas son decisiones de largo plazo, ya no es una decisión que se toma de un día para otro, porque implican un desenvolvimiento de recursos, ¿ya? Y otro elemento es la demanda pronosticada. Ya la demanda pronosticada simplemente es saber matemáticamente predecir cuánto es lo que se va a demandar del producto que se produce, valga la redundancia, ¿ya? Y es importante determinarla porque con una demanda adecuadamente pronosticada es posible determinar efectivamente cuánto se va a producir, ¿ya? El costo de las instalaciones. Obviamente, al determinar la capacidad en un cierto tiempo y en una cierta ubicación, se tienen que estimar todos los costos asociados al montaje del sistema productivo, a la determinación de los costos fijos, de los costos variables, y todo aquello que se guarda relación con el proyecto en el futuro, con cómo estos cambios en la capacidad en las instalaciones van a generar costos, ¿ya? Y otro elemento importante es la competencia, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad competitiva de la competencia? ¿Qué capacidad tiene la competencia? ¿Qué capacidad plantea la competencia en futuro? Es básicamente eso, ¿ya? Y la estrategia de negocios es básicamente eh, determinar elementos en los cuales la empresa se va a basar, por ejemplo, para mejorar, perdón, reducir sus costos, mejorar los servicios que ofrece, mejorar la capacidad del sistema productivo, mejorar las instalaciones y todo aquello que la alta dirección estime conveniente, ¿ya? Y obviamente también hay consideraciones internacionales, ya efectivamente las cadenas de suministro se están volviendo más globales, ¿ya? Y eso hace que hayan factores externos como el costo de la mano de obra, dónde están ubicadas las instalaciones y otros elementos que hay que mirar del entorno internacional, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de un concepto sumamente importante y que va a ser el motivo de la resolución del ejercicio del presente video.
ya que es el colchón de capacidad. El colchón de capacidad matemáticamente se define como el 100% menos la utilización, ¿ya? Y si la utilización era definida como la capacidad real que se está ocupando, la capacidad utilizada en el fondo, dividido la capacidad total, ¿ya? Por un 100%, que es cuánto de toda la capacidad nosotros estamos ocupando, más bien era la producción real dividido la capacidad total, ¿ya? Y eso por un 100%, ¿ya? El colchón de capacidad, si al 100% le restamos lo que se está ocupando, nos da lo que no se está ocupando, ¿ya? Aquí dice que una parte de la estrategia de las instalaciones es la cantidad de capacidad que se necesita, la cual se determina tanto por la demanda pronosticada, ¿ya? Como por una decisión estratégica por parte de la empresa acerca de la cantidad de capacidad que deberá proporcionarse en relación con la demanda esperada. Lo anterior puede describirse mejor con la noción de un colchón de capacidad, ¿ya? Que es el 100% menos lo que se está utilizando, que es la utilización, ¿ya? El porcentaje de utilización. ¿Qué nos dice? El colchón de capacidad es la diferencia entre la producción que una organización podría lograr y la producción real que elabora para satisfacer la demanda. Dice, ya que la utilización de la capacidad refleja la producción requerida para satisfacer la demanda, un colchón positivo significa que existe más capacidad disponible de la que se requiere para cubrir la demanda. Un colchón de cero implica que la demanda promedio es igual a la capacidad disponible. En el fondo, el colchón de capacidad es como un colchón, algo que amortigua en el fondo el efecto que tiene la producción, porque se nos está diciendo que es la diferencia entre lo que la capacidad del sistema y lo que efectivamente está produciendo, que es la utilización, ¿ya? Y dice, la decisión que se relaciona con una cantidad prevista de colchón es de carácter estratégico, es decir, el determinar un colchón estratégico, un colchón de capacidad, perdón, y tomar decisiones en función de este colchón de capacidad, hace que sea una decisión estratégica porque se está pensando en el largo plazo, ¿ya? Dice, un colchón de la capacidad deberá plantearse dentro de las decisiones de capacidad, ¿ya? Pues dicho colchón afectará los niveles de servicio al igual que la capacidad de la empresa para responder ante situaciones inesperadas. Es como un factor de seguridad, ¿ya? Efectivamente, lo que no se está utilizando de la capacidad real del sistema. Y para poder hablar de capacidad y tomar decisiones de la capacidad de nuestro sistema productivo, tenemos 5 cuestionamientos, ¿ya? El primero es cuánta capacidad se necesita, ¿ya? Efectivamente, cuánto es lo que la empresa necesita de capacidad. Lo segundo es, más que nada, requerimientos. ¿Qué tan grandes deben ser las instalaciones? Tercera pregunta es, ¿cuándo se va a requerir esta capacidad? ¿En un futuro? ¿En 6 meses más? ¿Cuándo? Porque hay que estimar para los semestres siguientes, para los trimestres siguientes, cómo va a ser la producción. Esto que estamos planteando, ¿va a ser ahora? ¿Va a ser en un año más, a largo plazo? Luego, la cuarta pregunta es dónde se van a localizar estas instalaciones. Ahí entran todas las decisiones del tipo localización. Y luego, ¿qué tipo de instalaciones o de capacidad se demandan? ¿Ya? Estas 5 preguntas determinan decisiones estratégicas de capacidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio. Este ejercicio tiene 3 incisos, A, B y C, y lo que vamos a hacer es proceder a leerlos. ¿Qué nos dice? Planeación de la capacidad probable. La XYZ Chemical Company estimó la demanda anual para ciertos productos de la siguiente manera, ¿ya? Aquí tenemos dos variables que es miles de galones y probabilidad, ¿ya? En el fondo hay una estimación de la demanda y hay ciertas probabilidades de que la demanda en miles de galones tenga un cierto valor. Por ejemplo, hay un 0,10 o un 10% de que la demanda anual sea de 100.000 galones, un 20% de que sea 110.000 galones, un 30% de que sea 120.000 galones, un 30% de que sea 130.000 galones y un 10% de que sea 140.000 galones. Si sumamos, digamos, todas estas probabilidades, evidentemente tienen que sumar 100, ¿ya? 10 más 20, 30, más 30, 60, más 30, 90 y más 10, 100, un 100%. Entonces aquí nos describen las probabilidades de que la demanda anual de galones sean los valores que se describen. Y la primera pregunta que nos dicen, si la capacidad es de 130.000 galones, ya, o sea, ya asumiendo con la condicional de que efectivamente es 130.000 galones, ¿qué cantidad de colchón de capacidad se tiene? ¿Ya? Y sabemos que el colchón de capacidad es el 100% menos la utilización, ¿ya? Luego en la letra B nos preguntan,
¿Cuál es la probabilidad de que haya una capacidad ociosa? ¿Ya? Eso también lo podemos calcular fácilmente. Y luego C. Si la capacidad es de 130.000 galones, ¿cuál es la utilización promedio de la planta? ¿Ya? Entonces, estas tres preguntas, a partir de esta información que nos entregan, son fácilmente abarcables a partir de las formulaciones matemáticas que hemos visto en el presente video. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a la resolución de la parte A. Nos decían, nuevamente, que si la capacidad es de 130.000 galones, ¿qué cantidad de colchón de capacidad se requiere? ¿Ya? Como dijimos, el colchón de capacidad es definido como el 100% menos la utilización, ¿ya? Y el 100% no es que sea en la fórmula 100%, sino que es la capacidad total, ¿ya? Y el enunciado nos dice que la capacidad es de 130.000, ¿ya? Entonces, vamos a colocar que el 100% corresponde a 130, que a 130 porque el enunciado trabaja con una función de miles, ¿ya? En miles, ¿ok? Miles de galones. Entonces 130.000, ¿ya? Aquí ya tenemos el 100% y ahora la utilización. ¿Cómo se calcula la utilización? Es súper sencillo, ¿ya? La utilización vendría a ser el ponderar cada estimación de demanda con la probabilidad de que efectivamente sea esa demanda, es decir, 0.10 multiplicado por 100, 0.20 multiplicado por 110, 0.30 multiplicado por 120, 0.30 multiplicado por 130 y 0.10 multiplicado por 0.40. Y vamos a ir sumando cada una de esas multiplicaciones. Es decir, cada demanda por su probabilidad y ir sumándolo hasta llegar a todos los productos. Son 5 sumas. 100 por 0.10, más 110 por 0.20, más 120 por 0.30, más 130 por 0.30 y más 140 por 0.10. ¿Ya? Si nosotros resolvemos todo eso y se lo restamos a 130, o sea, 130 menos todo esto, nos va a dar un resultado de 9.000 galones, ¿ya? O lo que es lo mismo, 9 dividido 130, lo que quiere decir un 6,9% de capacidad. ¿Cómo se interpreta esto? El colchón de capacidad es aquello que no se está utilizando, ¿ya? De la capacidad. El 100% es la capacidad total y la utilización no es otra cosa que lo que efectivamente se está ocupando de la capacidad del sistema, ¿ya? Espero que se haya entendido la letra. Ya teniendo lista la letra A, vamos a ver la letra B. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que haya una capacidad ociosa? ¿Ya? Y la capacidad ociosa es una capacidad que no se está utilizando. El ocio es cuando se está en un estado de equilibrio, donde no se está haciendo nada. ¿Y cuándo se va a estar haciendo nada? Cuando no se está ocupando toda la capacidad. Y si la capacidad total es de 130.000, ¿ya? ¿Cuándo no, ¿cuándo va a ser ocioso el sistema? Cuando no se estén ocupando los 130.000. Es decir, cuando la utilización sea menor a 130.000, ¿ya? Bajo este supuesto, cuando la capacidad va a ser menor a 130.000, vamos a nuestra tabla que nos dan en el enunciado, ¿ya? Y visualizamos los casos en los que son 130.000, ¿ya? Por ejemplo, acá es 100.000, nos sirve. Acá es 110.000, también nos sirve. Acá es 120.000, también nos sirve. Acá ya no nos sirve porque es 130.000 y acá menos porque es 140.000. Entonces, la probabilidad está dada por cuando es 100, cuando es 110 o cuando es 120, que es 0.10, 0.20 y 0.30. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sumar simplemente estas tres probabilidades. Que sea menor a 130, de acuerdo a la tabla que nos entregan, es 0.10 más 0.20 más 0.30. Y eso nos da 10 más 20, 30 más 30, 60. Es decir, hay un 60% de probabilidad de que haya una capacidad ociosa en el sistema. Espero que se haya entendido la resolución de esta parte B, de la parte B.
Ahora bien, tenemos un tercer inciso, el inciso C, ¿ya? Y que nos dicen, nuevamente, que si la capacidad es de 130.000 galones, ¿cuál es la utilización promedio de la planta? ¿Ya? ¿Cómo se está utilizando en promedio? ¿Ya? Y en este caso es bastante sencillo. La utilización promedio es, nuevamente, ponderar cada probabilidad por la capacidad, pero considerando el total. Por ejemplo, vamos a copiar la tabla inicial para poder demostrar de mejor manera el cómo resolver la utilización promedio. Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos que hay un 10% de que sean 100.000 galones, 20% de que sean 110.000 galones, 30% de que sean 120.000 galones y así. Entonces la utilización va a ser multiplicar el 0,10 por el 100, que es, que es la probabilidad por la demanda en miles que podría haber, pero le vamos a dividir por el 130, ¿ya? Y el 130 corresponde a la capacidad total del sistema. Luego vamos a sumarlo también con el 0,2 por el 110 dividido el 130. 0,2 por 110 y dividido 130. Es el 0,3 por el 120, pero dividido la capacidad total que es 130. Es decir, es similar a la resolución que tenemos antes de ponderar la probabilidad por la demanda estimada, pero lo vamos a dividir por la capacidad total. ¿Ya? Y al resolver todo este planteamiento, vamos a llegar a un 93,1%. ¿Ya? De esta manera, lo que nosotros hacemos es cuánto en promedio se están utilizando la capacidad del sistema. ¿Ya? Y por eso es que le hemos denominado planeación de la capacidad probable, porque en el fondo lo que está ocurriendo es que hay ciertas probabilidades de que la demanda circule entre ciertos valores y por eso se calcula unas probabilidades, ¿ya? Para poder resumir, lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Es conceptos de gestión de operaciones, particularmente de la capacidad. Vimos cómo se define la utilización de un sistema, que es la relación que hay entre lo que efectivamente se produce y la capacidad que tiene el sistema para producir por el 100%. ¿Cuánto se están utilizando las instalaciones? Vimos ciertos conceptos de las instalaciones, particularmente de que las decisiones de instalaciones son decisiones estratégicas. Hemos visto también algunas consideraciones asociadas con la capacidad del sistema, con la demanda, con el costo que tienen en las instalaciones el mejorar la capacidad y aspectos más que nada de mercado, como los competidores, la estrategia y las consideraciones internacionales, para llegar a un concepto sumamente relevante del cual hicimos un ejercicio resuelto, que es el colchón de la capacidad, que es aquello que en el fondo no se está utilizando de nuestro sistema y que guarda relación también con estas preguntas fundamentales asociadas a tomar decisiones estratégicas en términos de capacidad en instalaciones. Vimos este ejercicio donde había ciertas probabilidades de que la demanda tenga ciertos valores para, digamos, una empresa química que vende ciertos tipos, cierta cantidad de galones al año. ¿Ya? Definimos el cálculo del colchón de capacidad, de la probabilidad ociosa de que no esté, digamos, ocupándose toda la capacidad determinada para el sistema y también cómo se está utilizando en promedio en función de estas probabilidades y demandas estimadas nuestro sistema, asumiendo que la capacidad total es de 130.000 galones. Esto ha sido por el día de hoy, espero que te haya servido este video, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.